Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes. Gracias por darse el tiempo de estar aquí. A continuación se presenta la conferencia 100 años de Freire y la formación de las y los licenciados en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el marco del 21º aniversario de las Ciencias de la Educación. Esta conferencia está a cargo del maestro especialista Salvador Tenorio Maya. A continuación procedo a leer su semblanza. El maestro Salvador Tenorio Maya es alumno de la maestría en Educación para la Ciudadanía. Estuvo inscrito al programa al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad Autónoma de Querétaro y cursó la especialidad en docencia. También estuvo inscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, titulado por la tesis Estancia de Investigación sobre Educación Popular en la Universidad de Cienfuegos, en Cuba. También ha sido participante en el seminario El Juego de la Vida sobre metodologías de educación comunitaria en el país de Guatemala. Así como ganó el Premio a la Excelencia Nacional en el 2018 en el examen para el egreso de la licenciatura en Pedagogía en Ciencias de la Educación, titulado por la modalidad de tesis. Dentro de su experiencia profesional, participó como investigador colaborador en la consultoría para la elaboración del informe sobre la consulta para niños, niñas y adolescentes del 2017 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Fue colaborador en el grupo CENIT para la consulta para la operación en el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOBAM, en 2020. Así como también fue coordinador del proyecto de consulta infantil en la línea titulada Confinamiento y Derechos Humanos de las Nuevas Realidades desde Niñas y Niños y Adolescentes Hidalguenses en Servicio de Inclusión Integral y Derechos Humanos. En la organización en la que trabaja desde el año 2017, siendo coordinador del proyecto de generación de una herramienta para contribuir a la instauración de los sistemas municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Hidalgo. También es cofundador y facilitador del programa de radio infantil Ya Ñao de Han Ninin, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y la Maestría en Educación para la Ciudadanía. Como parte de la formación continua, toma cursos en línea y se encuentra muy adecuado a la diversidad que impartió en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Salvador Tenorio Maya. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad, yo me siento muy feliz de Recording in progress. Bueno, les decía que me siento muy feliz de estar acá ahora con ustedes, de acompañarles. Por ahí ya vi algunas de mis exprofesores, de mis exprofesoras de la licenciatura y de la especialidad. Me gustaría iniciar con comentarles, ¿no?, que yo soy licenciado en Ciencias de la Educación por esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estudié la especialidad en docencia, ¿no? Entonces, la verdad es que al área académica de Ciencias de la Educación, quiero a las y los maestros, ¿no?, que la integran, que trabajan todos los días. Por ahí ya vi al maestro Julio, ¿no?, y a Corita, a la maestra Itza, a la maestra María Guadalupe Vieita, ¿no?, que siempre es un gusto encontrarme con ustedes y también recordar muchas cosas, ¿no? Por ahí recuerdo que tenía clases en los 15 años de la licenciatura y bueno, pues ahora que caminamos hacia los 21 años, ¿no? Y a mí me alegra muchísimo. Y bueno, me alegra venir a compartirles, a construir saberes con ustedes, ¿no?, de lo que he aprendido, ¿no? Yo he encontrado en las ciencias de la educación un área importante de trabajo que es la educación popular, ¿no? Y que justo desde la licenciatura me cuestionaba, ¿no? ¿Existe algo más que la educación que se da en las escuelas? Y claro que sí, claro que existen otras formas de crear educación, otros espacios desde los que hacemos educación, y esos otros espacios son los que a mí me han gustado, ¿no? O los que me han atraído para desarrollarme en mi vida profesional desde los espacios no formales, ¿no?, desde los espacios comunitarios, desde los espacios de encuentro con las personas, y es ahí donde tiene mucha validez el trabajo que nosotras y nosotros podemos realizar, ¿no? Y sobre todo, algo que el día de hoy me gustaría venir a compartirles es esperanzas, ¿no? Yo algo que he encontrado en Freire son esperanzas, ¿no?
Por mucho tiempo, y recuerdo mucho que en la licenciatura, siempre que había debates, decíamos, no, la educación ya está perdida, ¿no? La educación tiene un chorro de problemas, ¿no? Y entonces, claro, eso es maravilloso para sacar temas de investigación, pero también en algún momento caía en ese sentimiento de decir, rayos, igual y no hay mucho que cambiar, ¿no? Entonces, el día de hoy, en este compromiso, cuando pensaba qué compartirles, pensaba en esas esperanzas, ¿no? En las posibilidades de construir un mundo diferente y cómo en las posibilidades de construir un mundo diferente, nosotras y nosotros como educadores tenemos un papel súper importante, ¿no? Y que desde ahí justo me metí a leer el perfil de egreso, ¿no? Los objetivos curriculares para ver si algo había cambiado y me doy cuenta que la tarea aún es mayor, ¿no? Aún la tarea es mucho más grande porque ahora pensamos en intervenir, en aplicar modelos psicopedagógicos, ¿no? Y una serie de cosas y yo pensaba, claro, claro que es necesario intervenir, claro que es gestionar esos modelos psicopedagógicos y para ello se hace súper importante que nosotras y nosotros conozcamos las pedagogías críticas, ¿no? Ahora les vengo a hablar, claro, de los aportes de Freire y cómo creo eso que impactan en la formación como licenciados en ciencias de la educación, pero también hay algunas otras pedagogías, ¿no? Como lo es la pedagogía de la ternura, que también puede darnos muchos elementos para quienes pensamos el trabajo con niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y otras pedagogías decoloniales, ¿no? Por ahí también el movimiento zapatista ahora ya ha sistematizado un poco de su intervención, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar otras pistas para el trabajo que nosotras y nosotros realizamos. Entonces desde ahí me gustaría compartirles que he pensado la plática en 3 momentos. La primera, encaminada a pensar cuáles son los puntos de partida, es decir, desde dónde estoy pensando la plática del día de hoy, cómo creo que se vincula con la formación de las y los licenciados en ciencias de la educación. Y la siguiente, una serie de postulados de Freire para analizar si tienen vigencia, ¿no? O si tienen aplicabilidad en el trabajo que nosotras y nosotros realizamos. Y que desde ahí, en donde me voy a centrar, es en la relación educador-educando. Cómo Freire nos propone a quienes estamos acá que queremos ser educadores, ¿no? Quizás de un ambiente formal o no formal, cómo nos propone que tendría que ser esa relación, ¿no? Y por último, voy a hablar de las esperanzas, ¿no? Desde dónde podemos postular esas esperanzas, desde dónde podemos mirarlas y cómo podemos empezar a gestionarlas en los espacios donde nos encontramos. Entonces, bueno, para ello, lo primero con lo que me gustaría iniciar es con los puntos de partida. Y en los puntos de partida, bueno, pues primero, creo que algo que debe darnos para dialogar es que Freire cumple 100 años de haber nacido, ¿no? 100 años de que llegó a este mundo para compartirnos y gestionar muchos aprendizajes, ¿no? Pero además, la otra parte que me parece importante, la he dividido en 2. Una a nivel curricular y otra a nivel social. Al menos de la de a nivel curricular encuentro que tanto en nuestro perfil de egreso se marca el intervenir, ¿no? El intervenir. Y desde el intervenir significa modificar. Y yo me gustaría pensar que todas y todos, conforme llegamos a las aulas, intervenimos, modificamos cosas. Pero bueno, generalmente, espero que así sea, ¿no? Pedimos el intervenir como modificar, como el cambiar cosas, como el mejorar, pero también desde este perfil de egreso que maneja, piensa prácticas educativas formales e informales, ¿no? Y acá a mí me gustaría compartirles, ¿no? Que ese sueño que tenía en la licenciatura de pensar que la educación era más que lo que pasaba en las escuelas, pues es un sueño que he vivido, ¿no? Y he vivido en diferentes espacios, en diferentes magnitudes, y que han posibilitado crear otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es una invitación a todas, todos quienes me escuchan, a que pensemos y consideremos los espacios no formales también como un ámbito de desarrollo para las y los licenciados en ciencias de la educación, y que en esos otros ámbitos encontremos el trabajo comunitario como una alternativa, ¿sale? El trabajo que hacemos con las comunidades, por ahí, por ejemplo, el trabajo que hace CONAFE, ¿no? El trabajo que se hace desde otros departamentos como lo es salud, el radio, ¿no? Que ahora es un proyecto que estoy trabajando. Y también en ese sentido encuentro que a nivel curricular un objetivo es mejorar los procesos educativos y atender las necesidades de cada grupo social. Ojo, y acá fue algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo podemos atender las necesidades de los diferentes grupos sociales
considerando pues la gran diversidad, ¿no? Y algo que acá Freire nos dice es que nosotras y nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? Trabajamos siempre a nivel educativo, ¿no? Tanto la persona educadora como el educando trabajan en conjunto, ¿no? Nadie educa a nadie, todos nos educamos juntas y juntos, mediatizados por el mundo. Y en ese sentido, algo que encuentro, ¿no? A nivel social son como varias problemáticas, ¿no? Y que también me parece que esos deben ser puntos de partida para las y los licenciados en ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros no podemos ser indiferentes, ¿no? O sea, la indiferencia no puede ser una condición que vivamos los educadores, ¿no? Yo entiendo y reconozco que gran parte de los educadores llegan a esto del burnout, ¿no? Pero siempre es necesario recordar, ¿no? Recordarnos que debemos apostarle al cambio social, al cuestionamiento de las condiciones, porque también la resignación forma parte de las estrategias de dominio, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos sentimos resignadas, resignados a, pues bueno, pues ya las cosas son así, ¿no? Hay que aceptarlas, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Incluso hay que reproducirlo, nada más hay que dedicarnos a eso. También eso forma parte de las dinámicas de opresión, que hay de todo un sistema, ¿no? O sea, de todo un sistema que es mucho más grande que nosotras y nosotros, pero también un sistema que a nivel histórico, ¿no? La educación ha jugado un papel bien importante, ¿no? En las revoluciones, ¿no? Con la formación de grupos de base, ¿no? Con la formación ideológica, pues ahí tiene un papel importante la educación, ¿no? Además, indispensable. Y en ese sentido, bueno, también reconocer que ahora a nivel educativo vivimos otro problema, ¿no? Que es una pandemia. Y esa pandemia, la estrategia de respuesta fue a nivel educativo de una educación bancaria. ¿Y qué cosa es eso de la educación bancaria? Bueno, pues la educación bancaria, Freire la va escribiendo, la va dialogando, y nos dice que la educación bancaria se va a dar cuando nosotras y nosotros como docentes tratamos a las y los alumnos como sujetos en donde hay que depositar conocimiento. Y pareciera ser que ahora esta estrategia del aprende en casa, ¿no? Con la virtualidad, se ha convertido en una estrategia del aprende en casa. La televisión basea conocimientos sobre nosotras, nosotros, y nosotras y nosotros tratamos de aprenderlos, ¿no? Ahí se han perdido algunas cuestiones de socialización, de diálogo, ¿no? De cuestionamiento del conocimiento, que es preciso que las miremos, aunque es cierto, la pandemia nos rebasa en un chorro de cosas, ¿no? La pandemia nos vino a dibujar un montón de cosas. También es preciso, ¿no? Mirar que esto puede significar retrocesos, ¿no? Que puede significar retrocesos en el avance educativo, al menos para quienes caminamos hacia la educación popular, ¿no? Miramos en la educación popular y en las propuestas de Freire una posibilidad. Y acá también, la otra que me parece importante mencionar es que hay un cuestionamiento social, ¿no? Hacia las y los docentes, ¿no? Los docentes no hacemos nada, los docentes no estamos comprometidos, ¿no? Las y los docentes, y un chorro de cosas, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado por ahí en los pasillos, ¿no? O también como burlas, ¿no? Cuando de repente decimos que estudiamos educación, de repente es como, sí, los que se van a ir a marchar, ¿no? Y entonces encontramos en ese cuestionamiento social un cuestionamiento mismo de lo que hacemos los educadores, un cuestionamiento mismo del alcance que podemos tener los educadores. Y ahí algo que me gusta pensar, ¿no? Y que ahora vengo a platicar con ustedes es el pensar al docente como un agente comunitario, ¿sale? No como un agente que solo llega, imparte la clase de matemáticas y dice muy buenas tardes, nos vemos mañana. Al otro día llega, pasa la lista y da la clase de español y muchas gracias, nos hemos pasado, ¿no? Sino también como ese docente que se implica en las dinámicas comunitarias y que busca la transformación social, ¿no? Ese me parece que debe ser un horizonte, la transformación social, un horizonte que las y los licenciados en ciencias de la educación, ¿no? Porque eso implica que no solo pensemos la educación como la transmisión de conocimiento, ¿no? Sino también como el desarrollo social, personal, que podemos encontrar en las comunidades. Ahora, estos son como los puntos de partida, ¿no? Que he definido a lo largo del por qué hablar de educación popular, por qué hablar de Freire como licenciado en ciencias de la educación, pero que también es bien importante pues traer acá a la charla algunos postulados de Freire, y para eso me gustaría presentarles un poco estas opiniones. No sé si ahora las pueden ver. Sí, muchas gracias.
Ok. Bueno, algunos postulados que pone Freire, ¿no? A través de diversos textos que nos van compartiendo. Y el principal texto, o el que más me gusta, es uno que se llama La pedagogía de la indignación, en donde dice que todos estos sentimientos que tenemos de impotencia, de frustración, y que nos han llevado incluso a ser educadores, son una apuesta política, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar la educación como un elemento neutro, como un elemento que solo llega y dice hola y ya, ¿no? Toda la práctica educativa que nosotras y nosotros realizamos tiene una apuesta política, pero no política como la que hacen los políticos ahí cuando se van a hacer campaña y regalen gorras y tortas, no, sino una postura política ante el cambio, ante la transformación, ante los retos que implica la educación en sí misma. Y que para ello se hace bien importante que nosotros entendamos qué es la educación, ¿no? Y Freire, entre los aportes que nos da, es pensar la educación como una práctica de la libertad. Y entonces, ¿cómo vamos a pensarla como una práctica de la libertad? Bueno, pues él nos dice que en gran parte la educación no busca que pensemos, ¿no? Busca que nosotras y nosotros aprendamos, memoricemos cosas y esas memorización de cosas, pues las repitamos, ¿no? Las repitamos una y otra y otra y otra vez, pero generalmente no nos invita a pensar, ¿no? No nos invita a cuestionar nuestro ambiente social, a cuestionar las condiciones de vida que vivimos y a pensar en esas otras posibilidades, ¿no? Es por eso que para pensar en una educación como práctica de la libertad, es necesario pensar la educación como un acto de amor, ¿no? Y a mí me parece muy tierno, ¿no? Recuerdo que la primera vez que leí eso fue como, ay, qué bonito, ¿no? Pero ahora, conforme he ido aprendiendo, entiendo que la práctica de amor es de amor a la humanidad, amor al cambio, amor a pensar en otras posibilidades y también un amor, ¿no? Encaminado a reconocer la realidad, ¿no? A reconocer qué es lo que está pasando sin miedo a ella, ¿no? A decir, claro, somos personas que vivimos múltiples desigualdades, múltiples injusticias, hay un sistema educativo rebasado, pero a mirar esa realidad no solo como para reconocer, ¿no? En qué hay que trabajar, sino para reconocer qué es lo que se puede transformar y no transformarla por mí o por los maestros que ahora están en la licenciatura, no, transformarla por solidaridad para las personas que convivimos en este mundo, ¿no? Como un compromiso social, un compromiso con la misma humanidad, y ese es el trasfondo de la educación, ese amor por transformar las condiciones, por reconocer nuestra realidad y por tratar de cambiarla a partir de los procesos educativos. Ahora, en este sentido, encuentro tres partes importantes de Freire que podemos ir incorporando a nuestra práctica docente, para quienes quieran ser docentes, para quienes quieran dedicarse a lo no formal, a la investigación, que también es un área de oportunidad importante. Y vamos a ver, ¿no? Que para Freire, ¿no? La educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es solo es transferencia del saber. Y entonces él nos dice que la educación va a ser un encuentro de interlocutores. Y hay algo que me parece maravilloso, es que a las y los educadores de repente nos baja de este escalón en el que nos subimos, en el que nosotros decimos, yo vengo a educar a las comunidades, vengo a educar a esta bola de personas y a salvarlos de todo aquello que desconocen. ¿Por qué? Porque Freire lo que nos dice, y no es porque no sepamos o no podamos hacer esas acciones, sino porque lo que dice es que en esas concepciones de creer que nosotros vamos a salvar, que nosotros vamos a salvar, vamos a instruir a las personas, hay de fondo una idea ahí adentro que está relacionada a que esas personas no saben nada y que como no saben nada, pues yo les voy a llegar a instruir. Y la realidad es que desde el momento uno en el que nosotros nacemos, estamos aprendiendo cosas. Y entonces, como estamos aprendiendo cosas y estamos tomando experiencias, todas y todos aprendemos y todas y todos nos educamos. Es decir, yo recibí educación en la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero al mismo tiempo mis maestras y maestros se educaron conmigo. Y tuvimos un proceso en el ambas y ambos aprendimos el uno y la una del otro.
pero muchas veces eso en los procesos educativos es impensable, ¿no? O sea, de repente como docentes, yo voy a hacer la planeación, yo voy a desarrollar contenidos, y voy a evaluar, ¿no? Pero jamás nos detenemos, por ejemplo, a preguntarles, ¿no? ¿Ustedes cómo les gustaría que abordáramos este contenido? O a adaptar los contenidos a las comunidades, ¿no? Es así que Freire nos dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, y los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Incluso de esa frase vienen haciendo todo su proceso de alfabetización, porque es lo que generalmente a nosotros nos alfabetizan diciéndonos pa, pe, pi, po, pu, ¿no? Y la alfabetización tiene que caminar al reconocimiento del mundo, al reconocimiento de las condiciones que vivimos, al reconocimiento de los lugares de opresión que vivimos, ¿no? Y entonces desde ahí es bien importante que nosotros nos cuestionemos ahora, ¿no? De las que sabemos leer, de los que sabemos escribir, si en verdad estamos alfabetizados, si en verdad reconocemos las condiciones de vida que experimentamos, si reconocemos las condiciones de opresión a las que estamos expuestas y expuestos. Y es así que la educación popular se va a configurar a través de diferentes aportes teóricos, pero con una muy fuerte influencia de Paulo Freire. Y él la va a contemplar como un proceso continuo, sistemático, que va a implicar 3 momentos que están relacionados de forma dialéctica. ¿Cuáles son? Práctica, teoría y práctica. Generalmente, cuando planeamos, siempre empezamos desde la teoría, ¿no? Es decir, pensamos así como, la educación es a la sala. No. Acá lo que él nos dice es, pensemos desde la práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hemos vivido los procesos educativos? ¿Qué es para nosotros la educación? Y en ese diálogo, en ese constante interrelación, vamos a encontrar el cruce con la teoría. Y entonces poco a poco, por ejemplo, podemos empezar a hablar de Piaget, ¿no? Y Piaget decía esto, ¿no? Pero tú cómo lo ves, y entonces ya la persona nos puede decir, ¿no? Y entonces a partir de lo que nos va diciendo, vamos construyendo nuevos conceptos, nuevas estructuras que nos pueden llevar a mirarlo de forma diferente, ¿sale? Esto lo pienso un poco en el aula, ¿no? Pero de repente cuando lo pensamos, por ejemplo, en movimientos sociales, ¿no? Cuando empezamos a mirar, a cuestionar, ¿no? la práctica social, ¿no? Como lo ha pasado con algunos movimientos sociales, vamos a ir escalando de esa forma paulatina a nuevos conocimientos, pero siempre partiendo desde la práctica, ¿sale? Siempre partiendo desde lo que ya viven las personas, desde lo que ya viven las niñas y los niños, desde lo que ya experimentan cada una de las personas con las que nosotras trabajamos. Y es así, ¿no? Que esta teoría lo que va a buscar es la liberación. Ahora, acá algo que me parece bien importante es que de repente Freire nos va mencionando como 2 palabras clave, ¿no? O al menos su obra como más representativa es la pedagogía del oprimido. Y entonces nos va haciendo este énfasis del oprimido y el opresor, el oprimido y el opresor, pero no lo pensemos como tan lejano. O sea, no pensemos que esos son términos abstractos que existen en algún mundo o que existen en alguna circunstancia, sino que nosotros los experimentamos, ¿sale? O sea, nosotros nos experimentamos en estas condiciones y acá, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros jugamos estos papeles de educador, educando, podemos caer en ser opresores u oprimidos. Pero lo más complejo de esto es cuando nosotros pensamos que para liberarnos, dejar de ser oprimidos, tenemos que ser opresores. Y entonces caemos en prácticas o en dichos, ¿no? Por ejemplo, por ahí he escuchado a compañeros que ahora se están formando que dicen, pues, cuando yo sea maestro, pues les voy a poner el examen más difícil, ¿no? Pues cuando yo sea maestro, pues no les voy a dejar entrar después de la hora en punto, ¿no? Bueno, pues en esa clase de frases estamos diciendo justo eso, que nuestra idea de liberarnos, de dejar de ser oprimidos, es ser ahora los opresores, ¿no? Y justo esa idea de dejar de ser los oprimidos a través de ser los opresores nos ha traído un montón de problemas. ¿Y cuáles han sido esos problemas? Bueno, un sistema educativo que de repente llega a ser autoritario, prácticas y relaciones entre las personas que se basan en eso, en las autoridades, en los ejercicios de poder, y también no hay una liberación real. ¿Cómo nosotros podemos pensar una educación libertadora rompiendo el esquema de oprimido-opresor? Bueno,
la vamos a romper en la medida que lo reconozcamos, ¿no? En la medida que reconozcamos también esas aspiraciones para jugar entonces otro papel. ¿Cuál es ese otro papel? Bueno, ese otro papel es en el que nosotros como educadores, reconocemos que estamos en un proceso de aprendizaje con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, las personas con las que convivimos todos los días, ¿sale? Con las personas que nosotros convivimos todos los días, estamos aprendiendo. Y también eso implica reconocer que aprendemos todo el tiempo y reconocer que hay cosas que no sabemos y que esas cosas que no sabemos hay alguien que las sabe y que en la medida que nos juntemos las podemos construir juntas y juntos. Caminar hacia la construcción de ese conocimiento, ¿no? Por ahí Freire dice, nadie lo sabe todo, nadie sabe nada, y entre todas y todos lo sabemos todo, ¿no? Y a mí me encanta esa frase porque justo le coloca una vez más el poder colectivo que tiene la educación, ¿no? El poder colectivo que tiene para la transformación social. Y también en ese sentido vamos a encontrar, ¿no?, que una de las principales tareas que tendríamos que estar haciendo como licenciados en ciencias de la educación es cuestionar, ¿no?, este papel educador-educando y en la medida de lo posible irlo rompiendo, ¿no? O sea, ir modificando las relaciones para entonces aceptar que aprendemos de manera dialéctica, que aprendemos el uno, la una, del otro, y que en ese sentido pues se hace importante siempre el diálogo, ¿no? Para Freire no hay como no sé cómo decirlo, no hay como una estrategia que pueda yo decirles, la estrategia 1 que ustedes van a desarrollar es esta y con esto van a hacer educación popular. No, pero sí vamos a encontrar que el diálogo va a ser el elemento clave para desarrollar otra clase de prácticas. Pero en verdad un diálogo, o sea, un diálogo en el que intercambiamos puntos de vista, en el que vamos construyendo aprendizajes, en el que una persona nos expone lo que sabe, nosotros le exponemos lo que sabemos, y de esa manera vamos construyendo otros sentidos, otras cosas, otras formas. Y también algo que es muy importante es pensar la liberación, pensar la educación desde un punto colectivo, ¿sale? Generalmente la pensamos solo desde el plano individual y entonces el plano individual es como, bueno, pues voy a estudiar docencia porque muy probablemente es la que me ofrece una plaza y entonces con mi plaza voy a tener seguridad económica, que no tiene nada de mal, ¿no?, buscar la seguridad económica, pero lo que sí lo tiene es pensar que se reduce a solo eso, ¿no?, cuando la educación tiene una implicación mucha más profunda en nuestras alumnas, en nuestros alumnos y en los procesos sociales y comunitarios. Y también, de repente, implica pensar en la escuela la visión de la comunidad educativa. Yo sé que esa palabrita es como muy repetitiva, ¿no? Así, vamos a pensar en la comunidad educativa, vamos a pensar en la comunidad educativa. Pero en realidad hay una comunidad educativa, hay una comunidad que accione, que se involucre, que construya, que participe. Y ese tiene que ser uno de los horizontes, ¿sale? Crear comunidad, construir comunidad con las personas con quienes nos encontramos y construir comunidad con una finalidad, la transformación social, ¿sale? Que nosotros ahora estemos en la licenciatura, si ese es el papel que ahora nos toca desempeñar, pero que sea para crear comunidad con nuestros compañeros, comunidad con nuestras maestras, con nuestros maestros, y conforme vayamos creando comunidad, impulsar proyectos que tengan un impacto social. Por ahí recuerdo mucho que en la formación de la especialidad, ¿no?, con la doctora Corita, con el doctor Mariano allá en Cuba, pensábamos eso, la transformación social, ¿no? ¿Cómo pensamos modificar las condiciones? ¿No? Porque al final de cuentas las condiciones ya están así, las estamos viviendo así, pero ¿cómo las podemos modificar? ¿No? Y justo eso es por lo que he decidido compartirles mis esperanzas, ¿no? Las esperanzas que he ido aprendiendo, ¿no?, que me han salvado en los momentos de mucha desesperanza, y que para eso recupero a Freire, ¿no? Y él nos dice que es importante apreciar que la realidad social puede transformarse, que está constituida por los hombres y las mujeres, y que los hombres y las mujeres la pueden cambiar, que no es algo intocable, un destino que solo ofrece una alternativa, la acomodación. Es esencial que la concepción ingenua de la realidad dé lugar a una visión de percibirse a sí misma
que el fatalismo sea reemplazado por un optimismo crítico que puede impulsar a los individuos hacia un compromiso cada vez más crítico con el cambio social radical. Y acá a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Muchas veces nos dicen, híjoles, pues nada se va a cambiar, acéptalo, es más, aprende y pide el favor al sindicato y entonces acomódate al sindicato. Ay, espero que por aquí no haya represión a eso, pero bueno, es una idea que he escuchado por ahí. O algunas otras ideas, ¿no? Que nos dicen que nada va a cambiar, que todo es así, que lo mejor es sacarle provecho, ¿no? Pues yo pienso que como educadoras, esta es como una de las visiones más peligrosas, ¿no? O sea, más peligrosas, el que nosotras y nosotros lo aceptemos por las implicaciones que puede tener nuestro desarrollo personal, pero también profesional. Y que desde acá es importante reconocer que la desesperanza es algo que todas y todos vamos a sentir en algún momento de nuestra vida y que justo la desesperanza nos hace sucumbir ante pensar que nada va a cambiar, ¿no? Pero también lo que nos dice Freire, y a mí eso me encanta, es que la desesperanza es necesaria, ¿no? O sea, nosotros necesitamos sentir ese terrible sentimiento de la desesperanza para modificar, para cambiar, para pensar en una realidad diferente. Y acá algo que es bien importante es que no pensemos la esperanza solo como algo ingenuo, ¿no? Como algo que va a pasar o como algo que una divinidad nos va a traer para modificarlo, ¿no? Sino pensar la esperanza desde una visión crítica. Y entonces la esperanza desde la visión crítica no va a ser un horizonte, ni va a ser una divinidad la que nos la va a traer, sino que va a ser algo que construimos y accionamos todos los días, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho el trabajo comunitario, ¿no? Entonces, cada vez que ando en trabajo comunitario me recuerdo, estoy accionando por la esperanza, ¿no? Estoy accionando con otras personas, con otras niñas, con otros niños, con otras adolescencias, por la transformación de la realidad, ¿no? Por un cambio social, ¿no? Por la esperanza. Y en la medida que nosotros no dejamos de accionar, construimos esperanza. Porque acá, ojo, Freire nos da un montón de pistas y podemos sentarnos años a leerlo, a discutirlo. Pero Freire siempre hace la invitación a la acción. Nosotras y nosotros no podemos concebir la educación solo desde el elemento teórico, no solo la podemos concebir desde el pensar, el teorizar, claro, son elementos importantes, pero debe estar siempre cruzada por la acción, por el elemento activo, por ese elemento, esas ideas del cambio. Entonces, nosotros tenemos que pensar la esperanza como esa acción que se construye y se reconstruye todos los días y que se da siempre en la interrelación con el mundo y con las personas con quienes nos encontramos. Ahora, la última frase que les voy a compartir, ¿no? Es: la esperanza es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Ella por sí misma no va a cambiar nada. Ella no gana ninguna lucha, no va a ganar ninguna conquista de derechos, ¿no? O no va a ganar un mejoramiento en la educación, ¿no? Ni va a ganar que lleguemos a mejores resultados en las evaluaciones Planea, ¿no? O alguna otra, sino que lo van a hacer las acciones que nosotras y nosotros hagamos. Y en este sentido, al final, ya casi al final de la plática, a mí me gusta plantear esta pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que yo me hice cuando empecé a estudiar la educación popular, ¿no? ¿Cuál es el papel de las y los licenciados en ciencias de la educación desde los postulados de Freire? Es decir, ¿cuál tendría que ser nuestro papel como educadoras, educadores, desde los postulados de Freire, independientemente de si los aceptamos como estilo de vida o concordamos con la ideología, ¿no? A mí me gusta mucho y me gusta como aprenderla, ¿no? Pero sí me parece que hay una responsabilidad social como licenciadas y licenciados en ciencias de la educación, independientemente del lugar donde trabajemos. Y la que me parece más importante es la construcción de la esperanza y la construcción de otras alternativas. Para muchas personas, el docente representa el referente. Para muchas y muchas aún en las comunidades, representamos la persona a la que pueden acercarse para un consejo, para un problema, para muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que debemos tener un compromiso social, que no podemos ser indiferentes ante las condiciones sociales, políticas, ¿no? Que nos tocan vivir,
y que sí requieren de un accionar, ¿no? Un accionar constante y un accionar siempre como muy comprometido y muy ético, ¿no? O sea, recordar que las cosas que hacemos tienen un impacto y que desde ese sentido ético no podemos mirarlas solo como, pues existen en algún lugar, ¿no? Y en ese lugar que se modifiquen. Justo el día de hoy, antes de entrar acá, estaba en otra charla, ¿no? Y me decían, estaba trabajando con unas mamás, y entonces las mamás me decían, sí, claro, pero ¿usted qué va a hacer por ese problema? Y yo así de, rayos, ¿no? Es cierto, todos los días trabajamos con personas y esas personas nos dicen diferentes cosas, y esas diferentes cosas nos comprometen, ¿no? O sea, nos comprometen a hacer cosas, y que desde ahí me parece que la visión de los licenciados en ciencia de la educación tiene que ser reconocer nuestro compromiso social, reconocer el impacto que tenemos en las comunidades educativas, en las comunidades en general, y siempre apostarle a los procesos colectivos de aprendizaje y a los procesos comunitarios de aprendizaje. Y también, bueno, creo que otra postura es dedicarnos también a lo no formal, ¿no? Las y los licenciados en ciencias de la educación existimos y resistimos desde otros espacios, ¿no? Como lo son la promoción de los derechos humanos, ¿no? La promoción de las sexualidades humanas, la promoción de la participación infantil, y muchos otros temas que nos requieren, ¿no? Y que justo me he encontrado que no estamos en esos espacios, ¿no? Pero que justo cuando ando por ahí, digo, rayos, esto lo vimos en la licenciatura, ¿no? En la materia de diseño curricular, ¿no? Porque todas y todos los procesos no formales hacen cursos, hacen diplomados, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo, claro, es necesario el diseño curricular, ¿no? Cuando estoy en otros espacios, ¿no? Como lo son, por ejemplo, las instancias gubernamentales, hacen investigación. Y gran parte de la investigación que hacemos y aprendemos en la licenciatura en Ciencias de la Educación está presente ahí. Pero acá justo en esos espacios gubernamentales, algo siempre como a recordar es la investigación también tiene un compromiso social, y desde ahí Freire tiene otro postulado que es la investigación no se hace sobre las personas. Nosotros no vamos a investigar lo que esas personas hacen. El ideal sería que construyamos con las personas acciones para pensar en una realidad diferente y pensar procesos de investigación, y que ahí donde también creo que hay una oportunidad importante para las y los licenciados en ciencias de la educación es en la investigación acción participativa, ¿no? Como una metodología crítica, como una metodología que requiere de mucho trabajo y que tiene impactos en las comunidades más allá de solo interpretarles, ¿no? Y decir, pues ellos están viviendo así por esta situación. No, están viviendo una condición de poco acceso al agua, y esa condición ellas y ellos lo reconocen, y entonces ahora van a accionar para construir una pileta, ¿no? Que ese es un proyecto que conocí hace poco de Educación Popular. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a encontrar como licenciados en ciencia de la educación, en la educación popular, alternativas de trabajo profesional, pero también alternativas personales, pues, y con esto voy a cerrar. El mundo cada vez es más complejo, el mundo cada vez nos presenta diferentes obstáculos, y esos diferentes obstáculos los podemos abatir, uno, si estamos en comunidad, y dos, si accionamos siempre por la esperanza. Y bueno, pues eso es lo que el día de hoy vine a compartirles. Yo sé que todavía faltan muchas cosas de hablar de Freire, la verdad yo también cuando iba haciendo mi presentación dije, ay, ¿cómo recorto, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Si tienen otras preguntas, con muchísimo gusto, o también podemos impulsar grupos de estudio sobre Freire. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a todas y todos. Ay, muchísimas gracias, querido maestro Salvador. Muy interesante esta charla. De verdad que, bueno, estamos celebrando los 100 años, ¿verdad?, de Freire, y no pierde vigencia esta filosofía. No sé si por parte de los compañeros maestros que nos acompañan existiera alguna pregunta, algún comentario. Sería muy importante para nosotros escucharlos desde su quehacer, su trabajo, sus actividades que desarrollan en este contexto de la licenciatura en Ciencias de la Educación. ¿Alguien que le gustaría comentar algo?
Creo que tiene su micrófono apagado. Permítame, maestro Julio. Sí, ya está ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues más que hablar de Freire, pues yo no lo haría porque estoy frente a un experto. Y he de reconocer que hoy el alumno enseña al maestro. Salvador, me da mucho gusto saludarte nuevamente y más gusto me da ver el desenvolvimiento que tienes en estas temáticas tan específicas y tan interesantes para la educación. En ese sentido, insisto, yo no puedo hablar de Freire. Sí podría, pero prefiero escuchar al experto. Lo que sí puedo reconocer es el trabajo que la licenciatura en Ciencias de la Educación hace con los alumnos. Y cuando vemos, como lo hemos venido haciendo en los foros de los egresados, en las otras conferencias, en este caso, al escuchar al maestro Salvador, pues de verdad da gusto, le digo como maestro integrante de la licenciatura, participar en estos procesos donde formamos a estas personas, a estos ciudadanos comprometidos con su trabajo, comprometidos con la educación, que han encontrado una forma de expresarse, un camino que seguir, algo que le da sentido no solamente a la profesión como licenciado en Ciencias de la Educación, sino como persona. Y ser partícipe de este proceso, de verdad, que es algo que llena de orgullo. Sería mi comentario. Salvador, muchas felicidades, de verdad un gusto escucharte. Y pues ahí la invitación a todos nuestros alumnos a seguir este ejemplo. Creo que ha dicho muchas cosas que pueden resultar inspiradoras y que pueden ser guía en su vida profesional. Muchas gracias. Gracias, maestra Guadalupe. Le agradezco mucho sus palabras y pues sí, es muy, muy importante este trabajo que desarrollamos día con día, estudiantes, maestros, en la licenciatura en Ciencias de la Educación, los espacios que tenemos también oportunidad de visitar, cuestiones relacionadas con CONAFE, con educación básica, media superior, y reconocer también las personas que nos han inspirado, que han dejado huella en nosotros, que fueron en un momento muy importante en nuestro proceso formativo, personas clave para seguir creciendo, seguir transformándonos, y me da enorme, enorme gusto y enorme agradecimiento contar en este espacio con nuestra querida doctora Corita, que ha estado muy, muy presente durante todo este 21º aniversario de la licenciatura. Ha sido mencionada en foros de egresados, en las participaciones por los estudiantes, por lo que usted representó, doctora Corita, para los estudiantes, para los maestros, para quienes tuvimos la oportunidad en este espacio académico de compartir con usted sus enseñanzas, su experiencia, pero sobre todo esta enorme, enorme calidad y calidez de persona que tiene. Entonces, muchísimas gracias, doctora Cori. De verdad, desde el día 1 ha salido usted en estas pláticas, en estas referencias como un pilar clave en el área académica de las ciencias de la educación y bueno, en especial en esta licenciatura en ciencias de la educación, querida doctora Corita. No sé si nos quisiera comentar algo, pero es un enorme gusto tenerla aquí entre nosotros. No sé, Mari, si me puedas ayudar a abrir el micrófono. Gracias, mi Mari. Aquí a veces la tecnología se pone un poco rebelde. ¿Ya, Mari? Y más nos emociona esperar. Ay, mi Cori hermosa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. A todos y a todas.
bueno, tantos elogios me parece que no son inmerecidos. Realmente la que tiene que agradecer y estar contenta por todo lo que han hecho en la licenciatura de educación, pues este es un logro de todos, ¿no? De estudiantes, de docentes, de egresados, de todos, el personal administrativo y bueno, pues los elogios para mí personalmente sobran. Pues como bien dice Freire, todo es socializado, es negociado, es participativo. Por lo tanto, una persona no representa mucho en un colectivo tan valioso como el de la licenciatura en Ciencia de Educación. Quiero, bueno, felicitar a los organizadores de este evento. Bueno, en tantos años de la licenciatura realmente hemos visto crecer cómo se comenzó con las Semanas de la Ciencia, o algo así era el nombre en la licenciatura, y hoy en día vemos un evento colegiado, participativo y promovido por los estudiantes, que es lo más interesante y lo más valioso para mí, en mi opinión. Y vemos también, hemos escuchado las opiniones de los estudiantes con respecto a la licenciatura de Ciencia de Educación, pues creo que es algo muy valioso que nos permite pues realizar acciones como plantea Salvador, futuras para lograr realmente ese futuro deseable que esperamos en la licenciatura de Ciencia de Educación, porque siempre, por supuesto, queremos ser mejor. No puedo dejar de felicitar a Salvador, realmente en su propuesta, en su intervención, ha mostrado pues el postulado de Freire, cómo realmente desde su vivencia era mostrado cómo hay que tener en cuenta la acción, ¿no? Y la teoría y la práctica, ¿no? Cómo que hay que tener en cuenta realmente que es un proceso pues participativo, socializado, colegiado, y que realmente pues sigue siendo hoy en día desde la escuela el docente la figura principal. Cuando todos hablaban de que la escuela desaparecía, el COVID nos vino a demostrar que la escuela no desaparece y que y los profesores qué importantes son. No siempre hace falta la escuela. No es la dimensión que pensamos de cuatro paredes y un docente al frente, pero la escuela es necesaria en ese proceso de socialización, de concientización, donde realmente los objetivos que planteaba ser un proceso de interiorización, ¿no? Por parte de estudiantes y docentes. Y era mostrado realmente cómo se puede pues, trabajar en ese sentido desde los propios profesores, docentes de la licenciatura y los egresados y los futuros docentes que también tenemos ahí potencialmente, aunque no necesariamente tienen que ser docentes de cualquier espacio, se puede aplicar la teoría de Pablo Freire para ser mejores. Gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Cori. Un fuerte abrazo a la distancia. Y también aprovecho este espacio para agradecer el enorme liderazgo, el respaldo, la orientación y el apoyo que hemos recibido para la organización de este aniversario de nuestra querida jefa de área, que sin ella no sería posible este evento que nos permite consolidarnos como comunidad, como área académica de ciencias de la educación, y vemos desde su quehacer estas vivencias, también estos postulados de Freire desde su actuar. Entonces, doctora Maritza, muchas gracias por permitirnos generar estos espacios de colaboración, de comunidad. Y me gustaría, doctora, si quisiera comentar algo en torno a esta plática tan llena de esperanza que nos comentó acertadamente Chava. Muchas gracias. Bueno, pues me emocionan tus palabras, pero realmente quiero comentarles que, bueno, pues toda esta obra de Freire es parte de una filosofía de vida que... Baja tú ahí. Perdón un momento. No se preocupe, ahorita lo checamos, doctora. Listo, doctora.
Bueno, confío que ya funcione, ¿sí? Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos, y creo que las felicitaciones en este momento es para toda la comunidad académica de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Estudiantes, profesores, administrativos, porque realmente sin este gran equipo, pues no estuviésemos hoy aquí. Creo que hoy Salvador pues, nos ha llenado una vez más de orgullo y recuerdo el día que presentó su tesis de licenciatura. Hoy ha sido un momento para mí muy emotivo porque realmente vemos su crecimiento, su formación y que como él, muchos de nuestros estudiantes están transitando en este gran camino y construyendo una filosofía de vida que les permita trascender y transformar pues, los diferentes escenarios educativos contemporáneos. Creo que pues la filosofía de Pablo Freire nos deja un gran desafío en el ser y el quehacer de cada día y debe constituir ese gran referente para conducirnos en este gran trayecto, para ir construyendo, bueno, pues un futuro mejor, para ir promoviendo ese desarrollo, pensamiento crítico hacia la transformación de los espacios deseables para ese mundo mejor, para ir buscando pues todos esos elementos que realmente nos hacen crecer como ser humano. Creo que Freire impregnó en su filosofía pues un gran desafío para todas y todos los que amamos la educación. Un abrazo bien grande. Realmente creo que ustedes tienen el privilegio de contar con un gran equipo de académicos que realmente los impulsan y tienen toda la confianza y la esperanza en que ustedes cada vez serán mejores profesionales, mejores personas y que ustedes construirán el futuro que México necesita. Un abrazo bien grande, con cariño, y por supuesto aquí estamos para todas y todos ustedes, pues como digo yo, apoyarlos y apoyarnos en seguir avanzando ante los grandes desafíos que esta contingencia ha generado. Cuídense mucho, la salud es hoy un gran imperativo y nos ha dejado la posibilidad de utilizar estas aulas virtuales para interactuar y hacer cosas como esta que creo que sí llegaron para quedarse y poder pues dialogar en estos espacios y optimizar nuestros tiempos. Un abrazo con inmenso cariño para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo de vuelta, querida doctora. Y le pediría, por favor, a Mari que cierre este emotivo espacio dando lectura a la constancia de participación del maestro Chava. Claro que sí. Dice, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga el presente constancia a Salvador Tenorio Maya por su participación en el taller 100 años de Freire y la formación de las y los licenciados en Ciencias de la Educación, en el marco del 21 aniversario del programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación, comprendido del 4 al 8 de octubre del 2021, Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto Hidalgo, a 4 de octubre de 2021. Firma, doctor Alberto Severino Jaén Olivas. Gracias, maestro, por su importante participación, que sin duda contribuye a nuestra formación integral. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, a mí me da un gusto impresionante escuchar el área y yo solo me gustaría cerrar, ¿no? con la frase que nos dice Corita, perdón. Una persona no representa mucho, pero el colectivo sí, ¿no? Entonces, sigamos construyendo colectivos, sigamos construyendo comunidad y, bueno, cualquier cosa en la que yo pueda apoyar, pues acá está. Y recordarles que existen esos otros espacios, ¿no? Como lo somos las organizaciones no gubernamentales, también como un espacio para el desarrollo de las y los licenciados en Ciencias de la Educación.